Gente. Noticias. Abre un coffee en el cual estaré subiendo feeds. Estos serán traducidos por mí desde China al español. El formato en que se subirán las historias será tipo podcast, muy diferente al de aquí en YouTube, que es un gameplay con la miniatura en el fondo. Este formato es muchísimo mejor para las personas que colocan de fondo este tipo de historias o solo quieren escuchar mientras hacen cualquier tipo de pasatiempos. Los catálogos de las historias son totalmente distintos al que está aquí en YouTube. Esto quiere decir que, por ejemplo, la historia de yo como programador chía que no estará en Coffee. Esto se debe a que no es la misma plataforma primero que todo y, segundo, no le veo el chiste en traer las mismas teorías que están en el canal, simplemente las pasaría a la página de Coffee ya. Por último, la diferencia de precios. En Coffee están a $3.89 la membresía, mientras que en YouTube está a $7.78. Esta disparidad de precios es porque esta era mi única fuente de ingresos y los miembros eran mi sustento básicamente, ya que el RPM en Latinoamérica es mucho menor que Estados Unidos. Esto quiere decir que, por ejemplo, 1000 vistas en mi canal equivalen como a $2.68, mientras que las 1000 vistas en Estados Unidos están en un aproximado de $13 a $15. Lo segundo sería el tiempo que me tomaba editar los vídeos. Los ingresos que he obtenido de YouTube no los he gastado, he estado ahorrando para poder comprar una mejor computadora que no demore en renderizar y exportar los vídeos, como estos vídeos me toman más que hacer un video podcast en el cual solo puede colocar el audio con un fondo estático, no requiere mucho y se renderiza muy rápido, a diferencia de renderizar un fondo Gameplay. Los enlaces estarán tanto en la descripción como fijado en los comentarios para aquellos que gusten probar todo tipo de novelas. De igual manera estaré atento a recomendaciones si quieren que traiga una teoría o la traduzca. Sin más nada que decir, que empiece el fucking video. Capítulo 51. Harald, por lo que dicen los periódicos, tú y el gobierno mundial deberían estar completamente enfrentados. Lin miró a Harald, esperando una respuesta directa de su parte. ¡No! Sigo esperando unirme al gobierno mundial. El tono de Harald se mantuvo firme, sin un atisbo de vacilación. En serio. ¿Cómo puede un gigante como tú ser tan despistado? Milim agitó sus pequeñas manos frustrada, con los ojos llenos de exasperación. En este momento, no solo Rox se ha acercado a ti, sino que incluso nosotros de Totoland hemos hecho contacto. La desconfianza del gobierno mundial hacia ti no puede borrarse ahora. Deberías buscar otro camino en un momento como este, dijo Milim indignada. Pero Harald cerró los ojos y cruzó los brazos, con un aspecto tan terco como una mula. Al final, Milim se había quedado sin voz alta, pero Harald permaneció impasible. Lin, no consigo llegar a él, jadeó Milim, quejándose a Charlotte Lin. La cabeza de este tipo está hecha de roca sólida. No escucha ni una sola palabra. Charlotte Lin notó que, mientras Milim hablaba, los párpados de Harald temblaban varias veces. Claramente, no estaba tan tranquilo por dentro como parecía por fuera. Después de todo, Harald no era realmente incapaz de razonar. Sabía muy bien que el Baz, al haber estado enredado tanto con Rox como con Totoland, tendría dificultades para ganarse la confianza del gobierno mundial. Ni siquiera enviar a muchos gigantes a los marines fue suficiente para demostrar su sinceridad. La razón por la que Harald insistía tanto en que el Baz se convirtiera en nación miembro era porque el Baz sufría escasez de alimentos y a menudo era atacada por otros piratas, lo que la ponía en una posición difícil. Harald creía que unirse al gobierno mundial proporcionaría un escudo protector para su pueblo. Con el poder del gobierno mundial, podrían reducir el acoso externo a Elbaf y permitir que su pueblo viva en paz. Además, a ojos del mundo exterior, la raza gigante era considerada bárbara, con muy mala reputación, y era menospreciada por otros países. Harald quería cambiar esto e integrar verdaderamente a la raza gigante en el mundo. Creía que unirse al gobierno mundial era un camino viable. Como nación miembro, podrían mejorar la imagen internacional de los gigantes y ganar más reconocimiento. Tras unirse al gobierno mundial, podría usar el poder de los marines para consolidar la fuerza de Elbaf. Al mismo tiempo, podrían eliminar algunas restricciones comerciales y llevar a cabo libremente el comercio y otros asuntos con otras naciones, cambiando la situación caótica causada por su incapacidad para comerciar con normalidad. Además, según las normas del gobierno mundial, aunque las naciones miembros debían pagar el tributo celestial, también recibirían la correspondiente protección y algunos recursos. Harald esperaba usar esto para ayudar a Elbaf a desarrollarse mejor. Aunque sus intenciones eran buenas, había depositado su confianza en la parte equivocada. Incluso si se convirtieran en nación miembro, las dificultades que enfrentaban seguirían existiendo. Milim, vamos. Daremos un paseo por Elbaf y daremos al rey gigante un tiempo para pensar. Dicho esto, Charlotte Lin se dio la vuelta y salió del hotel. Gloriosa, que había estado como una sombra desde que entraron en el hotel, siguió a Milim y arrastró a la reacia chica fuera. Honestamente, ese tipo es un hipócrita. Es obvio que él tampoco confía en el gobierno mundial, refunfuñó Milim mientras caminaba. Ahora, Lady Milim, cada uno tiene sus propias dificultades. Debes aprender a ser más comprensivo. A pesar de sus palabras, Gloriosa tampoco aprobaba la fe ciega del rey gigante en el gobierno mundial. Dentro de la taberna, el rey gigante Harald, con los ojos cerrados, soltó un largo suspiro. Sabía que unirse al gobierno mundial en un momento así era prácticamente imposible.
Y aunque se unieran, la situación de su país podría no mejorar mucho. Pero Harald se quedó sin opciones. Este era el método que se le ocurría con la menor cantidad de pérdidas. Al salir del hotel, una figura imponente bloqueó su paso. Tenía el pelo morado y los ojos vendados. Llevaba un enorme garrote con pinchos al hombro y gritaba arrogante a Charlotte Linlin y Milim. Debéis ser forasteros. Pareces tan pequeño, debes de ser débil. Mamá. Charlotte Linlin reconoció de inmediato al gigante imponente que tenía delante. El legendario príncipe de Elbaf, conocido como el príncipe maldito. Debes de ser el hijo de Harald, príncipe Loki. Ni se te ocurra llamarme hijo de Harald. El Loki de Elbaf solo usa su propio nombre. Se lamió el labio inferior, con un tono que mezclaba la arrogancia única de un niño y un toque de indiferencia. Oh. Linlin, este es mucho más feroz que tú de niño. Parece que va a buscar pelea. Milim se inclinó cerca de Loki, sus ojos parecían recordar un recuerdo, su tono ligero y relajado. Mirando hacia abajo a la diminuta figura a sus pies, Loki no dudó. Levantó su garrote con pinchos y lo golpeó con fuerza. El suelo se hizo añicos cuando el enorme arma cubrió por completo el cuerpo de Milim. Como era de esperar, todos los forasteros son tan débiles. Loki intentó levantar su garrote con naturalidad. Tiró de él, pero el garrote no cedió. Era como si toda el arma hubiera sido soldada al suelo. ¿Eh? Un Loki confundido miró hacia abajo bajo su garrote. Una de las manos de Milim estaba incrustada en el arma. A los niños realmente les encanta causar problemas. Me recuerda a cuando solías desatarte, Limlin. De un tirón repentino, la inmensa fuerza de Milim atravesó el garrote, arrancándolo de las manos de Loki. No hablemos de mi infancia. No me gustan mucho esos recuerdos, dijo Charlotte Linlin, extendiendo la mano para coger el garrote con pinchos de Milim. Probó su peso y se sorprendió de lo pesado que era. Le lanzó a Loki una mirada sorprendida antes de devolverle el garrote. No deberías jugar con cosas tan peligrosas, príncipe Loki. Con eso, Charlotte Linlin pasó junto a él y siguió su camino. Los niños son tan divertidos. De verdad echo de menos cómo eras de niño, Linlin. Milim tampoco prestó atención a Loki y pasó junto a él. Al verles ignorarle, el príncipe Loki, que ya estaba hambriento de afecto, sintió como la rabia en su corazón ardía aún más. Estaba a punto de darse la vuelta y atacar a Milim de nuevo. Pero en el siguiente instante, su agudo sexto sentido sintió una amenaza intensa, y el ataque que estaba a punto de lanzar se detuvo en seco. Solo después de que el grupo desapareciera completamente de la vista de Loki, la intensa sensación de peligro fue desvaneciéndose poco a poco. Solo entonces los niños gigantes que se habían estado escondiendo tras un edificio cercano se atrevieron a acercarse con cautela al lado de Loki. Capítulo 52. ¡Guau! Al llegar oficialmente a Elbaf, la mandíbula de Milim se quedó boquiabierta al ver por primera vez el árbol gigante que atravesaba las nubes. ¿De verdad puede crecer un árbol así? El árbol gigante frente a ella era decenas de veces más alto que un pico de montaña cualquiera. Parecía que tuviera decenas de miles de metros de altura. Era tan densa como una pequeña isla, y su parte visible era casi del tamaño de la masa terrestre de Elbaf. Lo más impactante de todo fue la enorme espada junto al árbol, tan alta como el propio árbol y al menos 10.000 metros de largo. Realmente inimaginable. La mirada de Gloriosa tembló al mirar la espada gigante. No podía imaginar quién podría levantar un arma así, ni lo poderosa que sería una vez empuñada. Al ver la espada gigante, incluso alguien tan naturalmente dotado como Linlin sintió por primera vez su propia insignificancia. Sospechaba que ni siquiera su fuerza y constitución monstruosas y natas serían rival para ello. Respirando hondo, Charlotte Linlin suspiró. Pensaba que Harald era el gigante más alto del mundo. ¿Qué altura tendría que tener un gigante para empuñar esta espada? ¿Decenas de miles de metros? Deja de darle tantas vueltas. Milim golpeó la pantorrilla de Linlin, sacándola de su estupor. Siempre has querido ver Elbaf, ¿verdad? Ahora que estamos aquí, diviértete. Deja de pensar en estas cosas aburridas. Al ver la actitud despreocupada de Milim, Charlotte Linlin sonrió. ¿No te intimida un poco este tipo de poder? Estoy un poco interesado, lo admito. Después de todo, nunca había visto nada tan grande antes. La expresión de Milim se volvió orgullosa. Pero decir que tengo miedo. Me estás subestimando de verdad. ¿Y qué si es enorme? Es solo un objetivo más grande. La tensión en el corazón de Charlotte Linlin se alivió de repente. La verdad era que, a pesar de lo madura que se había vuelto, en el fondo, toda su compostura se basaba en la fuerza de su hermana.
Sabía que, hiciera lo que hiciera, la siempre invencible Milim, que había sido así desde que eran niños, siempre la respaldaría. La escena ante ellos era asombrosa, pero la imagen de la invencibilidad de Milim ya estaba profundamente grabada en la mente de Charlotte Linlin. Además, hasta hoy, Charlotte Linlin nunca había visto a Milim luchar a toda su fuerza. El arma forjada para ella, Tenma, probablemente estaba acumulando polvo en un almacén, sin haberse usado nunca. Mientras hablaban, entraron en la ciudad principal del Baf. Lo que les recibió no fue la poderosa y bien alimentada nación guerrera que habían imaginado. Aunque los gigantes que caminaban por las calles no eran exactamente piel y huesos, todos estaban claramente en estado de hambre. Era evidente que el suministro de alimentos del reino era insuficiente para alimentar a todos. Cada gigante era inmenso y necesitaba una enorme cantidad de comida. Incluso con la abundancia del mar, era difícil llenar el estómago de todos los gigantes cazando solo. Sin embargo, el ambiente de Elbaf era bastante agradable. El núcleo de Elbaf es el árbol del tesoro Adam, que está dividido en 3 capas. El reino celestial, el reino solar y el reino inferior. La mayoría de los guerreros gigantes residen en la aldea de los guerreros en el reino solar. Cuenta con bosques, mar y un entorno hermoso, con un pueblo espectacular formado mayormente por casas de madera. El reino solar también cuenta con lugares como el puente del arco iris, el manantial del guerrero, la biblioteca del búho y la escuela de morsas, proporcionando a los gigantes espacios para vivir, aprender y recrear. Gloriosa sostenía un libro en la mano, explicando continuamente a Milim y Charlotte Linlin. Oye, ¿de dónde viene la voz de ese narrador? Milim se confundió momentáneamente, solo para darse cuenta de que era Gloriosa explicando las cosas a su lado. Su llegada atrajo la atención de los gigantes cercanos. En esta época, los gigantes del Baf poseían un fuerte sentido de orgullo nacional e independencia. Consideraban su tierra natal sagrada y mantenían una necesaria cautela hacia los forasteros. Humanos, ¿por qué habéis venido a Elbaf? Preguntó un gigante, dando un paso adelante al ver al grupo de Milim acercarse a la aldea. Milim sonrió y saludó a la gigante, presentándose en voz alta, soy Milim. ¿Has oído hablar de Totoland? Ese es mi país. Charlotte Linlin también esbozó una gran sonrisa. Charlotte Linlin, la reina de Totoland. La expresión de Gloriosa era tranquila. Gloriosa, miembro de la familia de Lady Milim. Totoland. El gigante se rascó la cabeza y miró a su compañero. Creo que he oído ese nombre en algún sitio, pero no lo recuerdo bien. ¿Ni siquiera recuerdas Totoland? Casi, ¿de verdad eres un idiota?, se burló el otro gigante de su compañero, pero aún así explicó, Totoland es ese país al que se unieron algunos de nuestros compañeros. Oimo, tú eres el idiota. Replicó Casi, luego se rascó la cabeza de nuevo. Entonces, ¿eso significa que son amigos? Supongo que sí. Oimo pensó un momento, sintió que no había nada malo en esa lógica, y luego asintió con firmeza. Si son amigos, está bien. Oye, amigos de Totoland, ¿queréis ir a tomar algo? La expresión cautelosa de Casi se volvió inmediatamente alegre, e invitó a Milim y a los demás a tomar algo. ¿Son todos estos gigantes tan ingenuos? No es de extrañar que siempre estén siendo engañados por el gobierno mundial, suspiró Gloriosa. Linlin, en cambio, se puso las manos en las caderas y se echó a reír a carcajadas. Mamá. ¿No es genial? Me gusta tratar con gente directa. Y parece que hoy hemos avanzado. Charlotte Linlin podía ver la escasez de alimentos en el gigantesco reino de Elbaf y pensó que podría ayudarles en este sentido, ganándose así la amistad de todos los gigantes. Milim también se puso las manos en las caderas y se rió. Ja ja ja. Muy bien, gigantes, vamos a tomar esa copa. Al verlos reír, los dos gigantes también comenzaron a reír a carcajadas, y el ambiente se volvió instantáneamente alegre. Cuando terminaron de reír, Milim saltó de forma descortés al hombro de Casi, le dio un toque en la cabeza y le instó a que se diera prisa hacia la taberna. A Casi no le importó en absoluto y condujo al grupo hacia la taberna. Pero no acabamos de terminar de beber. ¿Su sistema digestivo es tan rápido?, murmuró Gloriosa para sí misma mientras la seguía. Al oír esto, Linlin se rió. Cuánto come o bebe siempre ha dependido de su estado de ánimo. Al fin y al cabo, nunca tiene hambre y nunca se llena. Al llegar a la caverna, la encontraron llena de gigantes. Las mesas y sillas que lo rodeaban eran decenas de veces más grandes que las de Totoland. No pasó mucho tiempo antes de que alguien trajera comida. Capítulo 53. Mirando la comida, que era más grande que todo el cuerpo de Milim, los ojos de Milim brillaron con una luz dorada.
Se sentó en la mesa, arrancó un trozo grande de carne y lo saboreó bocado a bocado. Sin mucho condimento, era principalmente el sabor original de la comida. Aunque no es exactamente delicioso, se podría decir que tiene un sabor único. Cassie y Oimo devoraron la comida que tenían en las manos en solo unos bocados. La comida que sería suficiente para una persona normal durante 5 o 6 días era simplemente un pequeño postre en la boca de un gigante, ni siquiera suficiente para llenarlo. Después de terminar la pequeña cantidad de comida que tenían en las manos, Cassie y Oimo no pidieron más. El resto del tiempo, siguieron sirviéndose vino en la boca. Charlotte Linlin terminó la comida que tenía en las manos, luego miró a los dos gigantes y preguntó muy directamente. Parece que vuestro suministro de comida no es precisamente abundante ahora mismo. Suspiró. Los dos gigantes suspiraron, con los ojos llenos de preocupación. Nuestros apetitos gigantes son incontables veces mayores que los de un humano normal. Ya hemos cazado a los reyes del mar en las aguas cercanas hasta casi extinguirlos. Aún así, no conseguimos suficiente comida y tenemos que pasar hambre todos los días. Cassie añadió entonces. Si los capitanes de nuestros piratas guerreros gigantes siguieran por aquí como en los viejos tiempos, también podríamos salir al mar a buscar comida. Pero desde que nuestros dos capitanes de los piratas guerreros gigantes, Dory y Broggy, desaparecieron hace décadas, hemos buscado durante mucho tiempo pero no hemos encontrado nada. Así que así es, no es de extrañar que todos los gigantes parezcan tan sombríos. Milim, que ya había terminado la carne de su plato y yacía sobre el plato liso, se incorporó de inmediato y respondió en voz alta al oír la explicación de los dos gigantes. Si Vegapunk estuviera aquí, no estarías muerto de hambre. ¿Eh? Los dos gigantes miraron a Milim con gran sorpresa. ¿Quién es Vegapunk? ¿Por qué no estaríamos hambrientos si él estuviera aquí? Milim levantó las manos orgullosa y explicó a los dos gigantes de ojos abiertos. Vegapunk es el científico jefe de nuestra tierra de Toto. No solo puede crear inventos que cambian el clima, sino que también ha mejorado semillas alimenticias. La comida que se cultiva ahora da docenas de veces más que antes. ¡Increíble! Ese tipo es increíble. Los dos gigantes creyeron inmediatamente lo que dijo Milim sin la menor dudanza. Su naturaleza sencilla nunca imaginaría que alguien les mentiría sobre algo así. Así como nunca esperaron ser engañados por los marines para vigilar una puerta durante 50 años. Pensando en semillas que podían producir docenas de veces más comida, los ojos de los dos gigantes brillaron y sus estómagos emitieron un fuerte rugido. Este enorme ruido fue escuchado naturalmente por Milim, Charlotte Linlin y los demás. Los dos gigantes se rascaron la cabeza avergonzados. Madre mía, solo de pensarlo nos rugía el estómago. ¡Qué vergüenza! Ja ja ja. Es duro tener hambre. Milim se rió con indiferencia. Igual que Linlin, cada vez que tiene hambre, parece que se está volviendo loca. Te dije que no hables más de cosas de cuando era niño. Charlotte Linlin volvió a darle un golpecito en la frente a Milim con el dedo. Jejeje. Milim se rió, sujetándose la cabeza, y luego dijo en voz alta a los dos gigantes. ¿No tenéis mucha hambre? Entonces te daré todas esas semillas. Después de todo, no soporto la idea de que alguien muera de hambre. En cuanto se pronunciaron estas palabras, toda la taberna quedó instantáneamente en silencio. Todos los gigantes miraron asombrados. No hablaban en voz baja, y con el oído de un gigante, todos en la taberna habían oído naturalmente su conversación. Charlotte Linlin no tuvo ninguna reacción particular. Aunque había pensado en usar estos cultivos de alto rendimiento para obtener mayores beneficios, si Milim quería regalarlos, no tenía objeción. Incluso Vegapunk sería aún más feliz. Milim, no estás bromeando, ¿verdad? Son cultivos de alto rendimiento que pueden producir decenas de veces más alimentos. Los dos gigantes agitaron las manos, sin saber qué hacer, encontrando difícil creer la realidad. Vegapunk creó los cultivos de alto rendimiento precisamente para que todos pudieran tener suficiente para comer. ¿Y no tienes hambre ahora mismo? Dijo Milim con una sonrisa inocente, pronunciando palabras que todos consideraban increíbles, como si fueran lo más natural del mundo. Por lo que decía Milim, parecía que regalaba estos cultivos de alto rendimiento sin pedir nada a cambio. Los ojos de los dos gigantes se llenaron de lágrimas al instante. Conocían demasiado bien el dolor del hambre. En aquel momento, el Baf estaba plagada de todo tipo de desastres naturales y provocados por el hombre, y la comida comestible se volvía cada vez más escasa. Al final, estallaron grandes guerras entre todas las aldeas.
Si no fuera por la ayuda que ofrecieron las naciones vecinas, el Baz probablemente habría sufrido graves bajas. Estaban extremadamente agradecidos a las naciones que les ayudaron. El rey gigante Harald incluso se opuso abiertamente al gobierno mundial por su bien. Pensar que ahora alguien estaba dispuesto a ayudarles, a la gente de El Baz, y con una solución tan permanente. Ante esto, los dos gigantes ya no pudieron contenerse. Secándose las lágrimas, cayeron de rodillas. Nunca podremos devolver una bondad tan grande. Pediré permiso al rey gigante y me uniré a Totoland. También quiero verlo por mí mismo, la nación soñada de Totoland de la que hablaban mis compatriotas, un lugar que pueda acoger a todas las razas. La sonrisa en el rostro de Milim se desvaneció, reemplazada por una expresión excepcionalmente seria. Aunque no seáis del mismo país, mientras tengáis buena voluntad en vuestros corazones y anheléis la paz, nosotros en Totoland os consideraremos nuestros hermanos. Totoland es la nación de nuestros sueños, y sin duda será aún más maravillosa de lo que soñamos. Por eso luchamos, ¿verdad, Limlim? Así es. Estamos caminando por el camino de nuestros sueños. Una leve sonrisa apareció en los labios de Charlotte Limlim. Por alguna razón, su haki del conquistador se hizo más fuerte, y aunque no se liberó, podía sacudir el alma de cualquiera. ¡Qué deslumbrante! Este pensamiento cruzó la mente de los gigantes circundantes al mismo tiempo. Al entrar en razón, hicieron inmediatamente el saludo más respetuoso de los gigantes a Milim. En el tiempo siguiente, Milim y Charlotte Limlim jugaron continuamente, acompañadas por los dos gigantes. Y la conversación entre ellos y los dos gigantes se difundió por los demás gigantes en la taberna a una velocidad increíble, llegando a todo el Baz. Gigantes que nunca conocieron Totoland llegaron a conocer su existencia a través de este proceso. Una nación que acoge a todas las razas, donde todas pueden comer hasta saciarse y reír libremente. Al oír estos ideales, los ojos de algunos gigantes se abrieron de par en par y un nombre surgió de repente en sus mentes. Hoy Boy. Capítulo 54. ¿No son los ideales de Totoland casi los mismos que los de Hoy Boy? En One Piece, Hoy Boy tiene gran importancia para el reino de los gigantes. Es aliado de los gigantes, representando la esperanza y la liberación. Hoy Boy trabajó con los gigantes para ayudar a los hombres pez a construir el gran barco Noah, y prometió guiar a los hombres pez hacia una nueva vida. Lideró un movimiento de liberación con un espíritu de risa y libertad, y sus ideales se alineaban con los conceptos de libertad que persiguen los gigantes, llevando esperanza a los gigantes y permitiéndoles ver la posibilidad de que diferentes razas coexistieran armoniosamente. Hoy Boy es considerado la encarnación del dios Sol Nika, y Nika es una guerrera legendaria del antiguo Elbaf, una deidad adorada por los gigantes. Por lo tanto, para el reino de los gigantes, Hoy Boy también tiene cierto significado religioso. Es precisamente por esto que los gigantes se conmovieron tanto al escuchar los ideales de Totoland. Tras pasar más de una semana en el reino de los gigantes, Milim y Charlotte Limlim por fin se preparaban para regresar a Totoland, ya que había muchos asuntos pendientes a que Charlotte Limlim se encargara. El gigante rey Harald permanecía en la orilla, observando cómo sus figuras se alejaban poco a poco. También había regresado al gigantesco reino de Elbaf en los últimos días. Naturalmente, había oído lo que habían hecho. Esto hizo que los pensamientos ya vacilantes de Harald fueran aún más conflictivos. Sin embargo, una cosa era segura. Totoland, que estaba dispuesto a dar las semillas de alto rendimiento a Elbaf gratis, sería amigo de Elbaf para siempre. Incluso si el gobierno mundial lanzara una guerra injusta contra Totoland, el gigantesco reino de Elbaf no se quedaría de brazos cruzados. Así como atacó los barcos del gobierno mundial, Elbaf no podía tolerar que sus benefactores fueran dañados para devolver su bondad. Rey Harald. De la multitud detrás de él, dos gigantes altos emergieron y se arrodillaron ante el rey gigante Harald. Al mirar a los dos gigantes que se acercaron, Harald no mostró sorpresa en sus ojos. Casi y Yoimo, ¿habéis tomado vuestra decisión? ¿Sí? Rey Harald. Los dos gigantes alzaron la cabeza. Eran Casi y Yoimo, los que habían hablado con Milim y los demás en la taberna. Hemos sido testigos de su brillantez con nuestros propios ojos y hemos decidido seguir a Lady Milim. Sí. Harald recordó de nuevo la sonrisa libre y alegre de Milim, y una sonrisa irónica apareció en sus labios. Si es así, entonces vete. Nadie en este mundo tiene derecho a impedir que la gente persiga sus sueños. Milim, ¿qué haces con esa rama? Tu arma, Tenma, llorará, ¿sabes?
Charlotte Linlin observó cómo Milim sostenía un palo con forma de espada, balanceándolo por el barco, y no pudo evitar sentir cierta simpatía por el tenma de Milim. Apenas se había usado desde que fue forjado. Su propio Ryuran al menos había visto batalla. Si no enviara gente regularmente a pulir a Tenma, probablemente ya estaría cubierto de telarañas. Milim se rió. Linlin, esto es un arma formada de forma natural. Me costó mucho encontrarlo en un árbol. Todo lo que diga Lady Milim es cierto. A un lado, Gloriosa elogió distraídamente a Milim. A sus ojos, todo lo que hacía Milim estaba bien. Gloriosa, al menos deberías intentar controlarla. Mira lo mimada que se ha vuelto, prácticamente no tiene ni idea del mundo. Charlotte Linlin miró de reojo a Gloriosa. Aunque sabía que probablemente consentiría a Milim, no esperaba que fuera tan grave, tomando completamente e irracionalmente partido por Milim. Gloriosa seguía luciendo una sonrisa suave en el rostro. Comparado conmigo, el rey Linlin es quien más indulge a Lady Milim. Hablas de manejarla, pero nunca has pensado en hacerlo, ¿verdad? Al mirar el rostro feliz de Milim, la ternura en los ojos de Charlotte Linlin se hizo más profunda. A medida que la gente crece, todos maduran. He pasado de ser un niño que no entendía nada a un adulto que entiende un poco de todo. Pero mi hermana es diferente. Cuando era pequeño, no entendía nada y solo podía confiar en ella, y era excepcionalmente madura y fiable. Al escuchar las palabras de Charlotte Linlin, Gloriosa parecía extremadamente seria. Esto era sobre la infancia de Milim. ¿Cómo podía no verlo? Pero a medida que crecí y maduraba, era como si mi hermana se hubiera quitado una carga pesada y se volviera completamente despreocupada. Una vez tuve curiosidad por saber por qué mi hermana se volvió así y le pregunté al respecto. ¿Adivina qué dijo Milim? Linlin ladeó la cabeza y preguntó a Gloriosa, que estaba sentada a su lado. Gloriosa se sorprendió por la pregunta y luego negó con la cabeza. Con la personalidad impredecible de Milim, nada de lo que dijera sería sorprendente. Charlotte Linlin sonrió y continuó. Mi hermana dijo que cuando una persona carga con una carga, definitivamente se vuelve más fuerte. Todos en este mundo llevan algún tipo de carga, y ahora, la carga que ella llevaba puede caminar por sí sola. Y ahora que está liberada, solo tiene que reírse libremente. Al fin y al cabo, tiene una hermana pequeña madura y preocupada. Mientras Charlotte Linlin hablaba, una sonrisa avergonzada apareció en su rostro. En aquel entonces, por esas palabras de Milim, estuvo tan motivada durante mucho tiempo. Su entrenamiento se volvió aún más diligente, y su mente siempre estaba llena de la idea de ser el apoyo de su hermana, para poder reír para siempre. Pero pensándolo ahora, incluso sin mí, mi hermana podría seguir viviendo libremente en este mundo y seguir mostrando una sonrisa brillante sobre los mares. Mientras hablaba, una expresión de decepción apareció en el rostro de Charlotte Linlin. Su hermana era demasiado fuerte. Tan fuerte que ni siquiera podía verle la espalda, y no podía imaginar poder ser el apoyo de Milim. Justo cuando Charlotte Linlin estaba absorta en su decepción, Milim se había acercado en algún momento, con el rostro aún con una sonrisa increíblemente brillante. Su tono llevaba un matiz de burla. Linlin, sin ti, estaría muy triste, ¿sabes? Y sin ti, quizá nunca habría podido disfrutar de la maravillosa vida que tengo ahora. Después de todo, me conoces. Siempre empiezo cosas y nunca las termino. Hay muchas cosas que nunca podría lograr por mí mismo. Milim saltó al hombro de Charlotte Linlin y le acarició suavemente el pelo rosa. Sin ti, mi vida sería muy solitaria. Así que ves, te convertiste en mi apoyo hace mucho tiempo. Capítulo 55. Eres tan bueno como siempre para animar a la gente. Dijo Linlin, pero con una sonrisa impotente en el rostro. HMPH, HMPH. Milim se puso orgullosa las manos en las caderas. El grupo pronto regresó a Totoland, y la vida de todos volvió a una rutina pacífica. Milim seguía vagando todos los días, a veces corriendo a jugar con los gigantes, otras veces volando al cielo para dormir. Podías encontrar a Milim en cualquier sitio menos donde se estuviera haciendo trabajo serio. Pasó otro año. El mar seguía increíblemente tranquilo, salvo por el hecho de que la alineación de las rocas se había ampliado de nuevo, y por alguna razón desconocida, Xiaki había ido a la isla Achinosu para abrir una taberna. Si no fuera porque Milim tenía el Denden Mushi de Xiaki, probablemente ella y los demás seguirían sin saberlo. Pero como fue decisión propia de Xiaki, Milim y los demás no podían decir mucho. La crisis alimentaria en el gigantesco reino de Elbaf se había aliviado considerablemente.
Además, entre la gente que había llegado recientemente a Totoland, la proporción de gigantes había aumentado significativamente. Además, el reino gigante había dejado de suministrar gigantes a los marines, lo que provocó que la relación entre el BAF y el gobierno mundial se volviera muy tensa. Estaba claro que durante ese tiempo, las opiniones de Harald también habían experimentado algunos cambios. Sin embargo, por razones especiales, aún no había decidido apostarlo todo por Totoland. Recientemente, algunos problemas también habían estado preocupando a Totoland. Las islas en las aguas circundantes claramente no eran suficientes, luchando por acomodar a su población de casi 1 millón de personas, sin mencionar a los muchos gigantes que habían llegado en el último año. Las islas demasiado alejadas de Spring Island eran obviamente muy difíciles de controlar, y era imposible garantizar la seguridad de los ciudadanos que vivían en ellas. Por lo tanto, todos habían estado considerando cómo acercar las islas a Spring Island. Pero tras mucha discusión, concluyeron que, con el nivel tecnológico actual, era imposible mover islas con seguridad. Solo podían confiar en el poder de las frutas del diablo. Las únicas frutas del diablo confirmadas capaces de mover islas con seguridad eran la fruta flotante y la fruta isla. Otras frutas podrían hacer un desastre en la isla. Tomemos a Milim, por ejemplo. Cuando supo que necesitaban islas, se ofreció voluntaria y fue a una isla pequeña, deshabitada y desierta, queriendo usar su propia fuerza para empujarla hacia la isla Spring. El resultado final fue que la isla desierta se dividió en dos por el inmenso poder de Milim. Después de eso, nadie se atrevió a dejar que Milim se mudara de isla con naturalidad. El plan para transportar islas quedó temporalmente en pausa hasta que se pudiera encontrar el Isle Fruit. En cuanto a pedirle a Shiki que usara su fruta flotante para transportar islas, nadie se lo planteó. Primero, la personalidad de Shiki era difícil de confiar. Segundo, los piratas de las rocas estaban claramente furiosos en ese momento, y desde la isla Achinosu se había difundido la noticia de que su tesoro había sido robado. Obviamente, no era el momento adecuado para cooperar. En cuanto al comercio, la consola de videojuegos My World era extremadamente popular entre los mercaderes del mar, atrayendo prácticamente un flujo interminable de ellos a Totoland para comprar y vender. Esto hizo que la ya próspera tierra de Toto fuera aún más bulliciosa. De hecho, debido a que Totoland crecía tan rápidamente, se enviaban espías de diversas facciones a investigar cada día. Sin embargo, gracias al ojo de dragón de Milim, usaba explosión de difusión estelar de dragón para localizar y eliminar espías cada 3 días. Por ello, los espías no pudieron transmitir información precisa. En el campo de la tecnología, Vegapunk realmente hizo honor a su nombre como supercientífico 500 años por delante del mundo. Mientras le dieras una dirección, siempre podía crear un milagro. Tras un año de esfuerzo incansable, Vegapunk finalmente desarrolló la primera generación del Gundam. Además, este Gundam podría producirse en masa inmediatamente. La única razón por la que no podía producirse en masa ahora era la falta de una fuente de alimentación suficiente. Vegapunk llevó a todos a su laboratorio para mostrarles el primer producto terminado, que se había fabricado a costa de incontables recursos. Lo llamó Unidad Gundam 1. Cuando cayó el telón, la combinación principal de colores estaba dominada por el azul brillante, blanco y rojo. El cuerpo principal del torso, los brazos y las piernas cubría de blanco. El azul se usaba para la armadura de los hombros, la parte exterior de los brazos superiores y la parte externa de las articulaciones de las piernas. El rojo adornaba las rejillas de calor del pecho, los bordes de los hombros, las muñequeras y la armadura de tobillo. El contraste de color era nítido y muy reconocible. La cabeza presentaba una aleta en V cuadrada. Los ojos de Milim se iluminaron al verlo. Ella misma había ajustado este diseño clásico poco a poco. Vegapunk presentó orgulloso los datos específicos del Gundam al grupo. Altura de cabeza: 18,0 metros. Altura total: 18,5 metros. Peso base: 43,4 toneladas. Peso total: 60,0 toneladas. Potencia del generador: 1380 kW. Propulsión de los propulsores: 55.500 kilogramos. Radio efectivo de detección del sensor: 5.700 metros. Tiempo para un giro de centésimo octogésimo: 1,5 segundos. El poder de combate que puede desatar es completamente comparable al de un vicealmirante promedio. Además, los materiales necesarios para su desarrollo no son costosos. La principal dificultad está en la fuente de energía. Sin embargo, Vegapunk guiñó un ojo a Milim, que sonrió y le hizo un pulgar arriba.
Milin ya sabe la ubicación exacta de la fruta Rumble Rumble tipología. Mientras encontremos la fruta Rumble Rumble, el personal dejará de ser un problema. Entonces podremos producir Gundams en masa, y nuestra fuerza de nivel medio se verá enormemente mejorada. Tras hablar, Vegapunk abrió los brazos de forma natural, listo para recibir los aplausos de todos. Tal y como Vegapunk esperaba, todos miraron al Gundam aturdidos, pero aplaudieron sin dudarlo ni un segundo. Todos los demás miraban a Vegapunk con asombro. Esta vez, realmente comprendieron el inmenso impacto que la tecnología podía tener en el desarrollo. Para entrenar a un solo guerrero con la fuerza de un vicealmirante, una nación tendría que gastar una enorme cantidad de recursos y tiempo. Pero para Vegapunk, todo lo que se necesitaba eran materiales y energía para producir en masa máquinas de nivel vicealmirante. Cuando los aplausos se apagaron, Vegapunk comenzó a hablar sobre las carencias del Gundam. Puede operarse con una inteligencia artificial simple, pero para liberar verdadera y perfectamente el potencial de combate del Gundam, o incluso superar sus capacidades originalmente diseñadas, alguien debe entrar en el Gundam y pilotarlo personalmente. Si la persona dentro puede usar el Haki de armamento y sus emisiones externas, sería aún mejor. Aunque esto era un asunto menor, no era un problema en el gran esquema de fortalecer Totoland. Aquellos con potencial físico insuficiente podían ahora recorrer otro camino hacia la grandeza a través de los Gundams. Capítulo 56. Con la presentación del Gundam completada, Milin se preparó para salir sola de nuevo, sin siquiera llevar a Gloriosa esta vez. En medio de la mirada resentida de Gloriosa, Milin desapareció en un instante y salió corriendo. Cuando reapareció, ya estaba muy alto en el cielo. Ahora, todo estaba listo para el experimento Gundam. Lo único que faltaba era la fuente de energía. Pero cuando se trata de energía, ¿quién podría superar a la fruta Rumble Rumble? Por lo que se muestra en la historia, el usuario de la fruta Rumble Rumble, como en él, puede liberar rayos de intensidad extremadamente alta. Esta energía tiene el potencial de convertirse en electricidad. Por ejemplo, en él una vez usó rayos para alimentar su arca, la Maxim. Además, la fruta Rumble Rumble es la más fuerte de todos los tipos Logia. En cuanto a velocidad, no es mucho más lenta que la fruta Brillo Brillo, y su poder de ataque no es en absoluto inferior al de la fruta Magma Magma. Incluso puede potenciar la fuerza del Haki de observación. Sin duda, era una fruta de nivel T0. Era perfecto, ya que la fuerza de Gloriosa estaba actualmente estancada en el nivel cuasi almirante, y el potencial de su cuerpo estaba casi agotado, dificultando su avance más. Si obtuviera la fruta Rumble Rumble, Gloriosa sin duda ascendería inmediatamente al nivel de almirante. Una vez dominara el fruto, incluso se convertiría en una de las oponentes más difíciles entre los almirantes. Mientras Milin surcaba el cielo, se metía snacks en la boca. Al fin y al cabo, volar sin parar era aburrido, y sin nada que hacer, Milin no tenía mucha paciencia. Justo entonces, un muro rojo apareció de repente ante Milin. Sabía que volaba a una altitud de al menos varios miles de metros. Lo único que podía ser aún más alto era la línea roja, de 10.000 metros de altura. Al ver la línea roja por sí misma, Milin entendió por qué era tan difícil para cualquier pirata cruzarla, obligándoles a pasar por la isla Hombre Pez. Una de las razones fue la disuasión del gobierno mundial. La otra era que cualquiera que no pudiera volar no tenía ninguna esperanza de cruzar la línea roja. Simplemente era demasiado alta. La altitud del Milin siguió aumentando hasta superar la línea roja, llegando a un punto a 5.000 metros por encima de ella. Su ojo de dragón bajó con naturalidad, y su estado de ánimo antes feliz desapareció al instante. Las escenas de abajo resultaban absolutamente nauseabundas para Milin. Cualquier palabra concebible e insoportable podría aplicarse a los dragones celestiales. Las cosas que hacían eran imposibles de mirar directamente para cualquier persona normal. Ya fueran las escaleras humanas, los esclavos que se arrastraban por el suelo como perros, o los esclavos que morían constantemente. No sentía simpatía. En un mundo donde la fuerza lo es todo, la simpatía no tiene sentido. Todo lo que Milin podía sentir sobre lo que estaba ocurriendo era asco. Era una reacción fisiológica al ver algo tan profundamente desagradable. Cuando estás de mal humor, hay que desahogarse. Además, Milin tenía una personalidad que adoraba causar caos, así que no había necesidad de contenerse. Con un gesto de la mano, Tenma, lejos en Totoland, pareció percibir algo y salió disparada en cierta dirección a gran velocidad. Incluso atravesó la pared de la armería donde estaba guardado. Al ver a Tenma volar, los guardias de guardia entraron en pánico y corrieron hacia el palacio de Charlotte Linlin. Cuando Charlotte Linlin recibió la noticia, sus ojos mostraron un atisbo de sorpresa.
¿Podría alguien realmente haber obligado a Milim a usar su arma? ¿Podría ser el dios que Rox había mencionado? Pensando en esta posibilidad, Charlotte Linlin marcó inmediatamente su Den Musi. Sonó 2 veces antes de que la llamada se conectara. La voz de Milim llegó desde el otro lado. Linlin, ¿qué pasa? Suspiró. Al oír el tono de Milim, que no sonaba como si estuviera en una pelea, Charlotte Linlin suspiró aliviada. Luego preguntó rápidamente. Tenma ha dejado Totoland. ¿Ha pasado algo por tu parte? Jeje. Nada. Solo quería probar mi arma. La voz de Milim vaciló ligeramente. No podía admitir que estaba a punto de romper la línea roja solo porque estaba de mal humor. Usaba Tenma porque nunca había usado un arma delante de otros, y nadie la consideraba una gran espadachina capaz de lanzar tajos de espada. Aunque, para empezar, no era una gran espadachina. Simplemente tenía una fuerza bruta inmensa. Por el otro lado, Charlotte Linlin podía oír naturalmente la vacilación en su voz, pero a Linlin no le importaba demasiado. Mientras Milim estuviera bien, eso era lo único que importaba. Además, pasar a lo que pasara, Totoland siempre estaría detrás de Milim. Milim colgó el Den Musi y esperó un momento. Una estrella fugaz cruzó el cielo y Tenma se detuvo frente a ella. HMPH, HMPH, HMPH. Milim se rió 2 veces y luego agarró la empuñadura, una sonrisa cruel extendiéndose por su rostro. Su tono era increíblemente frío, como el de un juez dictando sentencia. Pensar que mi primera vez dándolo todo sería usada en un lugar como este. Solo pensarlo me enfurece. Con su habilidad de rey iracundo activada, cuanto más miraba Milim el lugar sucio de abajo, más enfadada se ponía. Su poder mágico comenzó a crecer sin límites, y sus habilidades físicas crecieron junto con él. Apretó la espada con más fuerza. Tal fuerza habría aplastado incluso a uno de los 12 Meito de grado supremo, pero Tenma la soportó. Como precio por enfadarme tanto, todos podéis reflexionar adecuadamente sobre vuestras acciones. Mientras sus palabras caían, Tenma bajó con ellas. Un tajo carmesí impregnado de poder mágico descendió hacia la línea roja abajo. A medida que caía, la barra se hacía cada vez más grande, su longitud suficiente para dividir la línea roja en 2. Esta espectacular vista en el cielo atrajo naturalmente la atención de los agentes CP0 y de los caballeros sagrados que custodiaban la línea roja. Al ver el tajo a punto de golpear la línea roja, todos perdieron la compostura. ¿Qué es esa cosa? Malditos, dejaos ya. Un dragón celestial, forzado al suelo por la presión del aire del ataque, apenas pudo levantar la cabeza para mirar el corte que se acercaba rápidamente, gritando enfadado a los agentes CP0 que luchaban por mantenerse en pie. Los caballeros sagrados y los agentes CP0 reaccionaron extremadamente rápido, usando inmediatamente sus diversas técnicas para lanzar sus ataques más potentes hacia el tajo en el cielo. Pero era inútil. Sus ataques ni siquiera podían ralentizarla, y todos estaban partidos por la mitad como tofu. El tajo golpeó la línea roja con una fuerza imparable, como un cuchillo caliente atravesando mantequilla, aparentemente partiendo todo el continente en 2. La línea roja tembló violentamente. Aunque los agentes del CP0 protegieron frenéticamente a los dragones celestiales, cientos de ellos murieron instantáneamente por el ataque. Este asalto duró 10 minutos completos. Cuando el ataque se disipó y cesaron los temblores, todos miraron con los ojos muy abiertos el espectáculo divino que tenían delante. Esto definitivamente no era algo que un humano pudiera lograr. Capítulo 57. La línea roja se partía en 2 justo por la mitad, creando un gran abismo de 100 metros de ancho. En el centro había aparecido un camino transitable construido por el hombre. Los dragones celestiales estaban aterrorizados, algunos incluso muertos de miedo. De repente, una mirada surgió en la sala de las flores, pero por mucho que buscara, no pudo encontrar ninguna figura sospechosa en la línea roja. Milim ya se había marchado tras asestar ese único golpe de espada. Al no encontrar figura sospechosa, la inmensa mirada desapareció una vez más. Los Gorosei también salieron de su sala de reuniones. Al contemplar el estado desastroso de Tierra Santa, los rostros de los Gorosei se volvieron sombríos. Un atisbo de miedo ante la muerte se percibía en sus ojos. Cuando el ataque apareció por primera vez, deberían haber salido inmediatamente para bloquear la fuerza que atacaba Tierra Santa. Sin embargo, cuanto más tiempo vives, más sensible se vuelve a la muerte. Los 5, que pretendían bloquear el ataque, encontraron sus cuerpos congelándose inconscientemente. Un miedo primitivo, un instinto de supervivencia, los invadió.
Por eso llegaron tan tarde, saliendo de la sala de reuniones solo después de que el ataque desapareciera por completo. Sanfi Garland Garling de los Caballeros Sagrados sujetaba un brazo amputado, con la boca abierta y los ojos abiertos de asombro. El brazo amputado pertenecía al hombre enmascarado, otro miembro de los Caballeros Sagrados. En teoría, el hombre enmascarado poseía un cuerpo inmortal y podía regenerarse incluso si era despedazado. Sin embargo, Sanfi Garland Garling podía sentir que el brazo en su mano había perdido toda su vitalidad. Incluso después de esperar un tiempo, no mostró signos de curación. La sensación de muerte que había sentido era real. Cuando Garling se acercó al ataque, su cuerpo gritó una advertencia y, de forma inconsciente, agarró a la persona a su lado para sacarla del alcance del ataque. Había logrado escapar del alcance del ataque, pero el hombre enmascarado fue rozado por el borde. En ese instante, el hombre enmascarado desapareció, dejando solo la mano que Garling sostenía. El impacto de este evento fue enorme. Aunque el gobierno mundial quisiera encubrirlo, el enorme abismo en la línea roja no podría ocultarse al mundo. Al día siguiente, todo el mundo se enteró de la noticia. Como resultado, la agencia de noticias de Morgans, que lo había informado, se hizo famosa en todo el mundo. «De verdad que has causado un gran incidente, Milim», dijo Charlotte Linlin, mirando el periódico en sus manos. Ya sabía quién era el responsable de la catástrofe en la línea roja. Los piratas de las rocas. Los distintos miembros de la tripulación de Rox miraban el periódico con expresiones oscuras. «Rox, ¿podrías hacer algo así?», preguntó Gaite con incertidumbre. La expresión de Rock era oscura, el agarre de sus manos se apretó hasta que el periódico quedó hecho un desastre arrugado. Este tipo de poder, solo las legendarias armas antiguas podían lograr esto. ¿Cómo puede un humano poseer tal fuerza? Rock siguió hablando, como intentando tranquilizar a su tripulación, o quizás a sí mismo. La línea roja, de decenas de miles de metros de altura, se había dividido en dos. Por muy arrogante que fuera Rox, nunca se había imaginado poseer tal poder él mismo. Ni siquiera el dios que residía en la Sala de las Flores podría manejar una fuerza capaz de destruir el mundo. Por lo tanto, tenía que ser un arma antigua. Simplemente no sabía cuál de las tres era. En Tierra Santa de Mariejois, los Gorosei se reunieron para otra reunión. A diferencia de Rox, que solo tenía un conocimiento parcial de las tres armas antiguas, los Gorosei conocían sus capacidades específicas en detalle. Por lo tanto, no creían que el ataque fuera causado por un arma antigua. Pero precisamente por esta razón, surgió en sus mentes la posibilidad más imposible e inaceptable. El portador de este poder era un humano, o un miembro de alguna otra raza especial. Este pensamiento hizo que todos los Gorosei se quedaran en silencio. Ni siquiera se atrevieron a dar una recompensa. El impacto que les había dado este poder era demasiado intenso. Finalmente, se contabilizaron las pérdidas en Tierra Santa de Mariejois. 563 dragones celestiales muertos. 2 miembros de los Caballeros Sagrados muertos. Los daños materiales fueron incalculables. En cuanto a las muertes de agentes de la CP, ni siquiera fueron consideradas por los Gorosei. Estas pérdidas fueron la primera vez desde la fundación del gobierno mundial. No se atrevieron a expresar ninguna disidencia, ni siquiera a imponer una recompensa, por miedo a que su oponente volviera a atacar. Ya habían concluido en sus mentes que un tajo tan poderoso solo podía ser realizado por alguien que superara incluso al más grande espadachín. Informaron de esto al señor Imu, y su respuesta sorprendió a los 5. Investigar en secreto. Imu no quiere provocarle. Milim voló por el cielo, jugando a una consola portátil. Desde que asestó ese golpe con la espada, su ánimo había mejorado considerablemente. En cuanto al impacto que tenía en el mundo, a Milim no le importaba. El incidente del Valle de Dios se acercaba y ella estaba llegando a la siguiente etapa de su poder. En ese momento, Milim superaría a todos y se convertiría en una verdadera señor demonio. Milim miró alrededor del cielo pero no vio señales de una isla del cielo, así que comenzó a descender hacia la isla de abajo. Al estar en el nuevo mundo, Milim no tenía una pose eterna para una isla del cielo, así que solo podía volar de memoria hacia donde creía que estaba. Así, durante el último medio mes, Milim había estado atrapada en un ciclo continuo de perderse y pedir indicaciones. Perdida una vez más, Milim decidió dirigirse a la isla de abajo para buscar a alguien a quien preguntar direcciones. La isla frente a ella era claramente una isla invernal con nieve muy profunda. En el momento en que Milim aterrizó, todo su cuerpo quedó enterrado en ella. Solo la mitad superior de su cabeza permanecía expuesta. Una persona normal habría volado inmediatamente de nuevo en el aire en vez de quedarse en un ventisquero.
Pero Milim claramente no era normal. Sus ojos se iluminaron desde la nieve. Sin intención de salir volando, comenzó a abrirse paso entre el ventisquero. Después de caminar un rato, le resultó aburrido y empezó a rodar por la nieve. La nieve la envolvió rápidamente, formando una esfera. La bola de nieve crecía cada vez más mientras rodaba cuesta abajo. Sin embargo, este enorme objeto atrajo la atención de un oso. Un oso polar asomó la cabeza del hielo, mirando curioso detrás de él. Se le cayó la mandíbula de terror y se giró inmediatamente para huir. Pero, ¿cómo podría la velocidad de un oso polar igualar la de una bola de nieve rodante? El oso polar fue, sin duda, lanzado por los aires por el impacto. ¿Eh? Creo que acabo de golpear algo, dijo Milim mientras pateaba un agujero en la bola de nieve y salía arrastrándose. Se sacudió, quitándose toda la nieve del cuerpo, y comenzó a observar su entorno. Capítulo 58. Rápidamente descubrió un oso polar con espirales en los ojos. ¡Guau! Los ojos de Milim se iluminaron al instante. Con un gran salto, saltó directamente sobre la espalda del oso polar, frotando su cara contra su pelaje esponjoso. Tan suave, tan cómodo. Ah, me da un mareo terrible. El oso polar finalmente salió de su ensimismamiento, pero en ese primer momento de claridad, percibió a Milim. Oye, ¿quién eres? El oso polar habló sorprendentemente, intentando apartar a Milim. Desafortunadamente, sus brazos eran demasiado cortos y no podía alcanzar por mucho que lo intentara. Al final, solo podía girar y forcejear salvajemente en el suelo. Cuando por fin jadeaba de agotamiento, Milim seguía acurrucada contra su espalda. ¡Qué cansancio! El oso polar se desplomó en el suelo, con la lengua colgando mientras jadeaba con fuerza. Al ver que el oso polar había dejado de moverse, Milim finalmente saltó de su lomo. Se acercó al oso polar, acariciando su gran cabeza con una sonrisa feliz en el rostro. Yo sí. Esto enfureció de nuevo al oso polar. Estás siendo increíblemente insultante con los osos polares. Con eso, abrió su gran boca y mordió la mano de Milim, esperando cortársela. Pero en el siguiente momento, el oso polar sintió como si hubiera mordido un objeto extremadamente duro. Por mucha fuerza que usara, el brazo delgado no mostraba señales de romperse. ¡Ja! Una sonrisa maliciosa apareció en el rostro de Milim. Al flexionar el brazo, el oso polar, aún sujeto a él, salió volando por el aire. Milim giró y giró. El patrón en espiral volvió a los ojos del oso polar, y su agarre se fue aflojando poco a poco hasta que finalmente fue arrojado lejos. El oso polar se estrelló contra el suelo, incapaz de levantarse. Cuando volvió en sí, miró a la mujer frente a él con ojos aterrados. Milim volvió a sonreír y se acercó, pinchando la cabeza del oso polar. El oso polar se abrazó la cabeza de inmediato, con la voz amortiguada y lastimosa bajo los brazos. Lo siento, fue culpa mía. No tengo padres ni familia a la que mantener. Viendo lo patético que soy, por favor, perdóname. Mientras el oso polar hablaba, empezó a llorar. No llores. Al ver las grandes lágrimas que brotaban de los ojos del oso polar, Milim se quedó sin palabras. Nunca había tenido un plan para afrontar algo así. Intentó que su voz fuera lo más suave posible. Solo te abracé porque me parecieras mono. En realidad he venido a disculparme. Hice esa bola de nieve por accidente. Siento mucho haberte pegado. Me llamo Milim. ¿Y por qué te iba a matar? No sirves de nada. Milim juntó las manos, disculpándose con la máxima sinceridad. ¿De verdad no vas a matarme? ¿Y quién dice que no sirvo para nada? Dicen que mi carne está bastante rica. Preguntó el oso polar con lástima. Milim se tocó la barbilla, preguntando con cierta confusión. Qué raro. ¿Es ese tu deseo? Si quieres, supongo que no es imposible. Mientras hablaba, Milim desenvainó su espada de detrás de la espalda. La afilada hoja de tenma brilló con una luz fría en el aire. El oso polar tragó saliva y se apresuró inmediatamente hacia Milim, postrándose a sus pies para admitir su error. Perdona, he hablado demasiado. En realidad no estoy nada sabroso. Debes de ser uno de los legendarios Minks, ¿verdad? ¿Qué haces aquí? Milim le frotó la cabeza al oso polar. La sensación suave era bastante cautivadora. El oso polar no se atrevió a resistirse y solo pudo responder con voz y ofendida. Originalmente viajaba con mi hombre de la tribu, hermano Sepo, pero un enorme tsunami golpeó recientemente y me separó de él y de los demás. Acabé aquí sola y atrapada. Mientras hablaba, el oso polar se sentía cada vez más agraviado. Desde que llegué aquí, he tenido frío y hambre todos los días. Ni siquiera tengo fuego. Tengo que comer pescado crudo todos los días. Oh.
Milim miró al oso polar con gran simpatía. De verdad eres lamentable. Tener que comer carne cruda. ¿Verdad? Claro. El oso polar estaba encantado. Alguien finalmente entendió su sufrimiento. ¿Y cómo te llamas? Preguntó Milim de nuevo. Me llamo Beppo, un bisón oso polar. Bueno, Beppo, ¿te gustaría unirte a nosotros en Totoland? Desde su fundación, Totoland nunca ha tenido un bisón. Los ojos de Milim brillaron mientras miraba a Beppo con gran seriedad. Sintiéndose un poco tímido bajo su mirada, Beppo estaba a punto de aceptar, pero entonces recordó que era un bisón. Aún tenía que encontrar al hermano Seppo y completar su misión. ¿Cómo podía someterse a alguien aquí? Al pensar esto, la expresión de Beppo se volvió resuelta. Ni se te ocurra. Aunque salte de esta montaña de hielo, aunque me lance al mar y me ahogue, aunque me muera de hambre, nunca me uniré a vuestra tierra de Toto. Aunque Beppo no sabía nada de Totoland, pensó que probablemente era un país como su ducado de Mokomo. Milim se acercó a Beppo con una amplia sonrisa, su tono volviéndose peligrosamente dulce. ¿Estás seguro de que no lo vas a reconsiderar? Totoland es un lugar maravilloso. Si vas, te prometo que no tendrás que trabajar ni un solo día y tendrás alojamiento y comida gratis. Si te mueres de hambre aquí, estaré muy triste, ¿sabes? Beppo miró los ojos amenazantes y amables de Milim. Quiso rechazarlo con firmeza, pero su oferta era demasiado buena. Los hombres bestia nunca serán esclavos, a menos que se incluya alojamiento y comida. Beppo se postró inmediatamente en el suelo y gritó. Por favor, debo unirme a Totoland. Realmente quería unirse a Totoland. Definitivamente no era porque tuviera miedo de Milim. Era solo un hombre que sabía elegir el camino correcto. Excelente. A partir de ahora, serás mi montura. Milim volvió a saltar a la espalda de Beppo, disfrutando de la sensación cálida y esponjosa. Lo aguantaré. Lo estoy soportando. Beppo se había convertido en un oso dios ninja, rugiendo por dentro, soy un bisón. No un oso polar que camina a cuatro patas. Beppo caminaba por las llanuras nevadas con una expresión de absoluta desesperación. Milim había dicho que quería ir a algún sitio, y él la había estado llevando en brazos casi un día entero. Si no fuera por la comida que Milim llevaba encima, Beppo sentía que ya se habría desmayado. Ya casi llegamos, Beppo. Mi ojo de dragón ya ha visto lo que necesito. Milim señaló hacia adelante desde su posadero en la espalda de Beppo. Beppo suspiró. Lady Milim, eso lo dijiste hace medio día. Esta vez ya casi llegamos. Y es una fruta del diablo legendaria. Si te lo comes, podrás volar. Y ser tu montura, ¿verdad? Beppo murmuró entre dientes. ¿Qué has dicho? El tirón en su pelaje se apretó al instante. Beppo chilló de dolor y aceleró el paso, corriendo hacia adelante. Capítulo 59. Pronto llegaron frente a un ventisquero. Miró el ventisquero vacío. Bexy se rascó la cabeza confundida y miró a Milim. Claramente no hay nada aquí. Jeje. Milim saltó de Bexy, moviendo el dedo con orgullo. No subestimes mis ojos. Sé todo lo que existe en esta isla. Mientras hablaba, Milim se hundió en el ventisquero, revelando una extraña fruta de su interior. Recogió la fruta y se la entregó a Bexy. Resulta que he leído la enciclopedia de las frutas del diablo. Esta fruta es el legendario tipología, la fruta de la nube. Y según los registros, esta fruta te deja volar. ¿Me lo das así? Preguntó Bexy con vacilación, aunque Milim ya había dicho que la fruta era un regalo para él. Pero este era un precioso tipología. Regalarlo tan fácilmente seguía siendo un sueño. Por supuesto. Yo, Milim, siempre cumplo mi palabra. Además, ahora eres uno de los nuestros. Siempre soy generoso con mi propia gente. La expresión de Milim era completamente genuina. Pero, Bexy quería decir más, pero Milim no quiso escucharlo. Te dije que te lo comieras, así que cómelo. Deja de decir tonterías. Con un salto, Milim metió la fruta del diablo en su mano directamente en la boca de Bexy. Bexy inconscientemente dio un bocado. Al instante, un sabor tan desagradable que le hizo temblar todo el cuerpo se extendió por todo su cuerpo, y por instinto quiso escupir la fruta del diablo. Pero, ¿cómo iba Milim a dejar que Bexy se rindiera a medias? Agarró el gran hocico de Bexy con ambas manos, cerrándole la boca para que ni siquiera pudiera escupir. Al final, solo pudo tragar la fruta que tenía en la boca. Al ver que Bexy por fin había tragado la fruta del diablo, Milim la soltó, satisfecha. Bexy yacía en el suelo, con la lengua afuera, como si estuviera a punto de morir. Es tan asqueroso. Maldita sea. En cuanto entró en mi boca, creí oír la voz de mi madre llamándome, incluso el mal sabor debería tener un límite.
Los ojos de Betsy se llenaron de lágrimas. El sabor era tan malo que acababa de ver su vida pasar ante sus ojos. Rápido, pruébalo. ¿Qué tal la fruta de la nube de la nube? A Milim no le importaba la expresión dolorida de Betsy. Le interesaba lo que podía hacer la fruta de la nube. Quería experimentar la sensación de cabalgar las nubes ella misma. Aunque Betsy realmente quería quejarse, ¿por qué aparecería una fruta nube en un ventisquero? Lógicamente, ¿no debería una fruta de nieve estar dentro de un ventisquero? Pero no había tiempo para quejas. Inconscientemente activó su nueva habilidad, y grupos de nubes blancas aparecieron de la nada bajo sus pies. Betsy, el oso polar, comenzó a flotar con éxito. Las nubes bajo mis pies son increíblemente suaves, como pisar algodón de azúcar. Ahora he superado la gravedad de verdad. Betsy estaba increíblemente emocionada, controlando constantemente las nubes para que se desplazaran de izquierda a derecha, flotando continuamente en el cielo. Milim desplegó las alas, voló hasta Betsy y se sentó sobre él. Ya que puedes volar, mi montura. Naveguemos juntos por el cielo. ¿Sí? Gritó Betsy emocionada, sin importarle si era montura o no. Controló las nubes y voló rápidamente en una dirección. Después de volar una distancia cerca, Milim de repente pensó en una pregunta importante y se la preguntó a Betsy con cierta confusión. Betsy, ¿sabes a dónde vamos? Acabando de adquirir la habilidad de volar, Betsy se detuvo de repente y giró la cabeza rígidamente. Ah, claro, ¿a dónde íbamos? La persona y el oso se miraron fijamente y luego cambiaron tácitamente de tema. Decidieron buscar un lugar habitado para pedir indicaciones a la isla Haya. Y así, la persona y el oso desperdiciaron medio mes más antes de encontrar finalmente la isla Haya, y desde allí encontraron la isla del cielo situada en lo alto del cielo. Milim llevaba al oso polar con una mano. Jadeaba de agotamiento, con las 4 extremidades colgando como un perro muerto. Aunque como bisón, especialmente oso polar, su resistencia natural era mucho mayor que la de una persona normal. Pero todo dependía de con quién lo compararas. Comparado con Milim, parecía bastante débil, básicamente quedándose sin energía tras volar 3 días seguidos. Durante este medio mes de entrenamiento, Betsy había desarrollado la capacidad de quedarse dormida incluso mientras la llevaban. Al llegar a la isla del cielo, voló directamente a la isla superior, evitando Heaven's Gate. Pronto, la persona y el oso aterrizaron en tierra firme. Arrojó a Betsy al suelo con naturalidad, y Betsy, profundamente dormida, despertó de inmediato. ¿Es hora de comer? ¡No! Hemos llegado a nuestro destino. Los ojos de Milim se convirtieron instantáneamente en rendijas verticales al activar su poderosa visión, escaneando en todas direcciones a través de la isla del cielo. Pronto, en un santuario abandonado, Milim vio la fruta rumble que tanto había anhelado. Entonces empezó a caminar en dirección a la fruta. No voló directamente porque quisiera observar la situación en la isla del cielo. El patio superior de la isla Esquí formaba originalmente parte de la isla Haya en el mar azul, pero fue lanzado al mar blanco y blanco por el Nocap Stream hace 400 años. Además, esta era la ubicación de la ciudad de oro, que albergaba una enorme cantidad de oro. El explorador del North Blue Mont Blanc Noland visitó en una ocasión toda la isla Haya, pero más tarde fue ejecutado por el crimen de engaño tras la desaparición de la ciudad de oro. En ese momento, la ciudad de oro fue enviada al cielo por el Nocap Stream. Aunque esto era altamente ilógico, este mundo era inherentemente ilógico, así que no había necesidad de preocuparse demasiado por esas cosas. Caminando por las calles de Ski Island, la gente a su alrededor miraba a Milim con expresiones extrañas. Probablemente era porque todos en la isla del cielo tenían alas, así que desconfiaban de alguien como Milim con la espalda desnuda. Además, Milim tenía a su lado un oso polar gigante, que a primera vista parecía intimidante. Sin embargo, a Milim no le importaba. Al contrario, visitó alegremente varias tiendas, sacando a Betsy a comprar algunas de las especialidades locales de Ski Island. Como dato adicional, el tipo de cambio entre Betsy y la moneda de Ski Island, Extol, es 1,10,000. Betsy también puede usarse para transacciones en Ski Island. Hablando de las especialidades de Ski Island, lo más útil aquí eran los distintos dials. Había tone dials que podían grabar sonido, water dials que podían rociar agua y ead dials que podían absorber calor. En cualquier caso, Milim compró de todo tipo de dial. Así que siguió caminando, comprando sobre la marcha. Gracias a la imponente presencia del oso polar a su lado, ningún esquipeano vino a molestarla. Cuanto más caminaban, menos edificios había y más denso se volvía el bosque.
Finalmente, no se vio ni una sola persona, y la persona y el oso llegaron a su destino. Un santuario antiguo que había estado abandonado durante quién sabe cuántos años. Capítulo 60. Al entrar en el santuario, una extraña fruta del diablo fue colocada justo sobre la mesa. Era la fruta rumble rumble que buscaban. Pensar que ha estado aquí tantos años y nadie se lo ha comido. ¡Qué suerte! Bexy estaba un poco emocionada. A veces, lo que puede cambiar tu vida está justo a tu lado, pero siempre lo pasas por alto. Quizá algún día, un esquipiano habría venido a este santuario y comido esta fruta. En ese momento, sin duda se habría convertido en el único rey de Ski Island. ¿Cómo era ese dicho? Lo que debe ser, será, y lo que no, no será. Al ver a Bexy decir verdades profundas, Milin replicó con una verdad profunda propia. Sé a qué te refieres, pero siento que no es así como dice el dicho originalmente. Lady Milim, ¿lo recordó mal? La respuesta inoportuna de Bexy claramente enfadó a Milim. Milim golpeó la cabeza del oso polar con un puño, levantando un gran bulto en la frente de Bexy. ¿Y a ti qué te importa? Bexy se agarró la cabeza, con el rostro lleno de agravio. Las mujeres son todas así. Dejan de quererte una vez que te tienen. Ya no hay derechos de osos. Al mirar a este oso drama queen, aparecieron líneas negras en la frente de Milim. Desde que se familiarizó con ella, Bexy había revelado su verdadera naturaleza. Cada vez que le decía algo, él se agarraba la cabeza y lloraba lastimosamente, dejando a Milim sin palabras. Vamos. Finalmente, demasiado perezosa para lidiar con él, se dio la vuelta para marcharse. Ante esto, Bexy dejó de llorar y siguió inmediatamente a Milim, preguntando con tono confuso. ¿Solo vamos a coger la fruta rumble rumble? ¿No hay también un montón de oro allí? ¿En qué piensas? Con tanto oro, ¿cómo esperas que lo lleve todo yo sola? En cualquier caso, el oro está aquí y no va a desaparecer. Podemos volver a por ella más tarde. Milim miró a Bexy, con los ojos llenos del desprecio que uno tendría por un idiota. Justo entonces, una idea interesante cruzó la mente de Milim. Por primera vez, Bexy sintió que le habían insultado. No sabía por qué, pero tenía esa sensación. Luego echó un vistazo furtivo a Milim, sintiendo que estaba a punto de hacerle algo desfavorable. Luego, bajo el guiar de Milim, Bexy observó desesperada cómo Milim cogía un pequeño zorro, acariciándole la cabeza con cariño. La boca de Bexy se abrió incrédula. Parecía que había caído en desgracia. Oh, la injusticia. Perfecto. Este pequeño zorro insiste en venir conmigo. Milim abrazó al zorro de las nubes que luchaba, con una sonrisa de felicidad en el rostro. El zorro nube luchaba desesperadamente. Había estado viviendo allí sin problemas, y entonces este extraño humano lo recogió de repente, ignorando por completo sus sentimientos. Bexy mordió un pequeño pañuelo, las lágrimas corriendo como una fuente. Esa maldita zorra. Usando la táctica de hacerse el difícil justo después de conocernos. Lady Milim está completamente hipnotizada. He caído completamente en desgracia. Después de jugar con el zorro de las nubes en sus brazos hasta agotarlo, Milim finalmente se detuvo y le puso nombre. Ojitos. Como los ojos del zorro nube siempre estaban entrecerrados, dificultándoles la vista, Milim pensó que el nombre era muy apropiado. Milim se elogió a sí misma por dentro. Bexy le dio una palmada en el pecho y soltó un largo suspiro de alivio. Menos mal que ya tengo nombre. Si de repente me dieran un nombre así, me estrellaría contra una pared y moriría. El zorro nube en sus brazos ya se había rendido, pero en cuanto escuchó el nombre, volvió a forcejear frenéticamente. Incluso abrió mucho los ojos que antes entrecerraban los ojos, como intentando demostrar que no tenía ojos pequeños. Milim ignoró al zorro de las nubes. Ah, cierto. Milim recordó algo de repente. En la ubicación de la ciudad de oro, le dijo a Bexy. Cuando buscaba la fruta del diablo, vi una serpiente gigante en la ciudad de oro. Espera un momento, Lady Milim. Bexy ejecutó una rodilla deslizante perfectamente suave, postrándose a los pies de Milim. Lady Milim, por favor, reconsidere. Las serpientes son animales de sangre fría. Y no son tan adorables como yo, ni tienen la capacidad de ser un colchón. No hace falta adoptar a otro. Mientras menospreciaba a la serpiente, Bexy también se elogió a sí mismo. Se acarició la barriga redonda con gran confianza. Como colchón, era sin duda un colchón de clase mundial y de primera calidad. ¡Puaj! Milim miró a Bexy con asco. ¿De verdad pensabas que quería adoptar una serpiente? Odio esas cosas sobre todo. Mientras no quieras adoptarlo. Bexy ignoró el disgusto de Milim, sintiéndose aliviada de que su posición no se hubiera visto disminuida.
Esa serpiente se ha estado comiendo el oro. Es mejor matarlo ahora que dejarlo quedarse. Milin poseía sangre de dragón, pero a diferencia de otros dragones, no le interesaban especialmente los tesoros. Pero aún así, Milin no desperdiciaría tanto oro de forma tan extravagante. Al fin y al cabo, la ciencia de su vida pasada decía que el oro era un recurso no renovable y debería ser muy útil para fines científicos. En resumen, no había problema en ahorrar un poco más de oro. Milin se sentó en la espalda de Bexy mientras él yacía sobre una nube, moviéndose en la dirección que ella señalaba. Claramente era un bisón que podía mantenerse en pie sobre dos patas, pero ahora se veía obligado a tumbarse en una nube porque la inherentemente malvada Milin quería un asiento más espacioso. Lo que era aún más frustrante era que, aunque había nubes donde sentarse, Milin insistía en sentarse en su espalda. Su pelaje era efectivamente más suave que las nubes. Mientras volaban, la mente de Bexy empezó a divagar. Sin embargo, Milin pareció percibir algo. Le dio una patada en la cabeza al oso polar, haciendo que Bexy chillara y acelerara. Pronto, la persona, el oso y el zorro llegaron a la legendaria ciudad de oro. El oro estaba realmente en todas partes, incluso los pilares estaban hechos de él. Vaya. Bexy apretó los puños extasiado, sus ojos brillando con signos de dinero. Este oso nunca había visto tanto dinero en su vida. Si hubiera muerto aquí, su vida de oso habría valido la pena. Pensando en esto, Bexy arrojó su imagen al viento. Todo el oso se lanzó hacia adelante como un rayo, trepando a cuatro patas hacia un montón de oro. Saltó al montón de oro y comenzó a nadar entre él, perdido en una fantasía de la que no podía escapar. Por suerte, Milin se había tirado del lomo de Bexy antes, o ella también se habría estrellado. Recogió casualmente una vara de oro del suelo. Con un suave apretón, el oro se torció instantáneamente como un pretzel. Luego, Milin tiró el oro a un lado con expresión aburrida. La dureza de este oro era incluso menor que la del acero común. Sentía que no tenía valor como arma y probablemente solo podía usarse para experimentos e inventos.